Dios aún tiene más gracia por derramar en tu vida. Hay cosas que Él todavía tiene que hacer y cuando las haga, te sorprenderán con gran gozo. Bienvenidos a Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, la última vez comenzamos un mensaje en el que analizamos la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y algo que creo que muchos pueden aprender de la historia de David es que aquí tenemos a un hombre que cometió un error colosal, pecó gravemente en su vida, pero aún así Dios no había terminado con él. Sí, esa es la maravillosa verdad de la gracia, ¿no te parece? Siempre trae esperanza a nuestras vidas. Y al ver la historia de David nos preguntamos, ¿qué hace que Dios llame a David un hombre conforme a su corazón? Hemos estado hablando del amor, de la lealtad y del liderazgo espiritual. Y cuando comienzas a enumerar estas cosas, muchos podrían pensar, he fallado, me equivoqué, no estoy a la altura. Pero el mensaje de hoy es una historia de esperanza para todos nosotros, porque trata de cómo Dios interviene en la vida de aquellos que no han vivido como deberían vivir, que no han sido lo que hubieran querido ser. Y entonces, cómo su gracia hace posible nuevos comienzos. Es asombrosa la historia de David y cómo nos anima. Bueno, eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7. Así que espero que abras tu Biblia y nos acompañes mientras continuamos con el mensaje Un hombre conforme al corazón de Dios. Escuchemos al pastor Colin. ¿Cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Número 1. Se llenó del amor de Dios. Creo que lo primero que debemos entender acerca de David, este hombre extraordinario, es que él conocía y experimentaba el amor de Dios en su propia vida de una manera profunda. Cuando experimentas el amor de Dios en tu propia vida, eso te permite amarlo y amplía tu capacidad para amar a otras personas. Un hombre conforme al corazón de Dios, en primer lugar, es alguien lleno del amor de Dios. Entonces, en segundo lugar, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, debes serle fiel a tu esposa. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando se trata de lealtad, David fue mejor con sus amigos que con su propia familia. Tenía una lealtad profunda, por ejemplo, hacia Jonatán. Tuvo una lealtad extraordinaria hacia Saúl. Mostró una lealtad intensa hacia su propio grupo de 400 hombres en combate, quienes también reciprocaban esa lealtad. Una lealtad tan intensa hacia sus amigos y, en el caso de Saúl, incluso hacia su enemigo, quien trataba de matarlo, pero no fue igualmente fiel cuando se trató de su esposa. Era una práctica muy común que los reyes de aquellos tiempos, en todo el mundo antiguo, tuvieran más de una esposa. Pero ¿sabías que Dios había ordenado específicamente en el Antiguo Testamento que el rey de Israel debía ser diferente en ese aspecto? Si lees Deuteronomio 17:17, lo verás claramente ahí. Nos dice acerca del rey de Israel: no tomará muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Eso lo leemos en Deuteronomio 17:17. Así que era una práctica común para los reyes tener varias esposas en el mundo antiguo, pero Dios dijo en el libro de Deuteronomio que para el rey de Israel debía ser diferente. No debería ser así. Él no debía tomar muchas esposas, como era la práctica común. Simplemente David no cumplió con ese mandamiento. Se casó con Mical, la hija de Saúl. Se casó con Abigail después de la muerte de su primer esposo, Nabal. Y se casó, como sabemos bien, con Betsabé, después de la muerte de su esposo Urías. Luego, si miras en 2 de Samuel 5:13, verás que eso no fue todo. Después de que David dejó Hebrón, tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas. Así que debemos decir que David no fue leal a su esposa. Esta fue un área de su vida que no se conformó al corazón de Dios. Y no puedes leer la historia de David sin ver que eso le hizo mucho daño a él en lo personal, lastimó profundamente a su familia y que le hizo un gran daño al mismo reino de Dios. Es uno de los grandes fracasos en la vida de David, desde cualquier punto de vista que lo querramos ver. Es interesante y creo que también muy aleccionador que Salomón, el hijo de David, quien ascendió al trono después de él, siguió el ejemplo de su padre, excepto que lo llevó a todo tipo de extremos. Terminó perdiéndose completamente.
Se nos dice en 1 de Reyes 11:3 que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Quiero decir, desde cualquier punto de vista, eso es extremo. 700. Ahora, veamos el principio. La indulgencia que el padre permite en su propia vida se exagera y multiplica en la vida de su hijo. Ese es el principio. El fracaso de David en esta área se produjo en la vida de su hijo a una escala mucho mayor. Es algo muy aleccionador, a lo que debemos prestar mucha atención. Ahora, para algunos de nosotros, por supuesto, esa no es una buena noticia porque inmediatamente pensamos en nuestro padre, el modelo que se ha establecido para nosotros en las generaciones pasadas. Y dices, bueno, si los fracasos de los padres se van a repetir en la vida de los hijos, ¿dónde me deja eso a mí? Déjame decirte con honestidad que los patrones de vida de tu padre probablemente indicarán puntos particulares de tentación para ti. Sería ingenuo que no te des cuenta de eso. Pero por la gracia de Dios, la esperanza del Evangelio es que el ciclo puede romperse contigo en tu generación. Y quiero desafiarte a ti, varón, si has seguido un ejemplo de inmoralidad, a que examines las generaciones anteriores en tu propia familia y que mires atrás con arrepentimiento si es que no se estableció un buen modelo para ti en algún área. Puedes ser tú quien rompa la cadena. Puedes ser el que rompa el patrón por la gracia de Dios. Así que establece esto como una prioridad. Sé leal a tu esposa en tus actos y en tus pensamientos. Establécelo como una prioridad porque es importante. Es importante para ti, es importante para tus hijos y es importante para el reino. Todo esto lo podemos aprender examinando la vida de David. Y alguien podría decir, bueno, la fidelidad es algo difícil. No conoces a mi esposa. Ella no es la misma mujer con la que me casé hace 20 años. Escucha, no te casaste con una imagen, te casaste con una persona. Y Dios no se compromete con imágenes, sino con personas. Y reflejar el corazón de Dios significa lealtad al compromiso que hiciste con una persona. Nunca olvidaré la primera vez que estuve en la India y tuvimos una conversación a través de un traductor con un hombre mayor de edad de una de las tribus remotas del pueblo que estábamos visitando. Hablábamos sobre el tema del matrimonio y la vida familiar y por qué era tan diferente en Occidente en comparación al entorno rural en la India. Y él me dijo esto. En Occidente te casas con la mujer que amas. Aquí en Oriente amas a la mujer con la que te casas. Eso puede haber sido una exageración, pero es muy poderoso. Como hombres aprendemos a amar a la mujer con la que nos hemos casado. Llénate del amor de Dios. Puedes ver cómo esas dos cosas van juntas. Y dices, ¿cómo puedo hacerlo? Debes estar lleno del amor de Dios. No puedes hacer esto fuera de Cristo. Llénate del amor de Dios. Sé leal a tu esposa. Y en tercer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios liderará de una manera que edifique y aliente a los demás. Ahora, por donde se mire, David fue un líder extraordinario. Y en sus últimas palabras, a las que me gustaría que volviéramos en 2 de Samuel 23, habla sobre las marcas de un liderazgo eficaz. Aquí David habla proféticamente sobre el liderazgo. 2 de Samuel 23:3. El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Así que está hablando de liderazgo. Habla sobre la manera en que se ejerce la autoridad, la manera en que se otorga el liderazgo en una nación o en una familia o en cualquier otro ámbito. Cuando uno gobierna a otros hombres con justicia, cuando gobierna con el temor del Señor, ¿cómo se va a ver eso? Puedo darte 2 descripciones. Es como la luz de la mañana, al amanecer en un día sin nubes, y en segundo lugar, como el rocío después de la lluvia, que hace brotar la hierba de la tierra. Estas son 2 imágenes hermosas de un liderazgo eficaz. ¿Cómo se ve? Es como la luz de la mañana al amanecer. Es una imagen de esperanza. Fue una larga noche oscura, pero el espíritu de todos se levanta cuando sale el sol. El sol sale en un día sin nubes. Y David dice que así se ve el liderazgo eficaz.
trae esperanza a las personas que han estado en gran oscuridad. Ese es tu papel dentro de la familia. Cuando la familia está en grandes dificultades, el rol del líder es ser capaz de iluminar para que haya esperanza para aquellos a quienes Dios ha puesto bajo tu cuidado. Y por supuesto, eso es lo que David hizo por Israel. Él heredó una agrupación suelta de tribus con poca lealtad entre sí, apenas capaces de defenderse. Y lo que hizo fue liderarlas para convertirse en una gran y poderosa nación. No fue fácil, pero su liderazgo en Israel fue como la luz del amanecer en un día sin nubes. Trajo esperanza, trajo fortaleza para el pueblo que lideró. Y luego esta otra imagen. El liderazgo eficaz es como el rocío que cubre la hierba en la tierra. Es una hermosa imagen, es una imagen refrescante. En otras palabras, el buen liderazgo en la familia hace que tu esposa y tus hijos florezcan, crezcan. Es como la hierba que brota después de la lluvia. Ahora es interesante ver que David tuviera un mejor liderazgo en su trabajo que en su familia. Es fascinante cuántas veces encuentras ese mismo patrón en la vida de David. Y creo que eso es un verdadero desafío para nosotros hoy día. Si miras 1 Samuel 22, verás allí lo que sí se hizo bien, un acto extraordinario de liderazgo. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, se nos dice que se acercó un grupo de personas. Eran todos aquellos que estaban en angustia, endeudados y descontentos. Se reunieron a su alrededor y él se convirtió en su líder. Había unos 400 con él. Ese es un equipo bastante desesperado con el cual trabajar, ¿cierto? Estás liderando, estás en una cueva, ¿y qué recibes? A todos los que están angustiados. Un grupo de hombres endeudados, todos con el factor común de estar descontentos. ¿Qué puedes hacer con un grupo tan complejo como ese? Bueno, el genial liderazgo de David es que toma este grupo tan diverso que llega él a la cueva de Adulán y los transforma en un ejército de hombres de combate que fueron ferozmente leales a él. Eso es liderazgo. Y en esto David es una maravillosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien te recibe en tu angustia, en todas tus dudas y en todo el descontento de tu vida, y te transforma en un valiente varón de Dios si te entregas a su liderazgo. Esa es la clave. Esas personas llegaron a David con una carga de problemas, así como quizás tú vienes a Jesús con una carga de tus problemas. Pero la clave es que ellos se comprometieron con su liderazgo, lo siguieron y él hizo algo con ellos. Cuando Jesús vino al mundo dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Es un liderazgo extraordinario en el que David nos señala a Jesucristo. Pero ojalá David hubiera aplicado a su familia los mismos principios que aplicó en su trabajo, porque cuando se trató de su familia no lo hizo bien. Déjame darte 1 o 2 ejemplos que muestran este patrón. David tuvo un hijo llamado Amnón. Este hombre se sintió atraído por su media hermana Tamar, así que la violó. Fue algo terrible, un caso de abuso dentro de la familia real. ¿Y sabes qué hizo David? Absolutamente nada. Ahora piensa en eso, esta familia necesitaba una intervención urgente del padre. Amnón necesitaba ser confrontado. Si David lo hubiera hecho, habría sido como luz al amanecer para su familia, pero se quedó de brazos cruzados. David tuvo otro hijo llamado Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar, quien se puso muy furioso, decidido a vengarse por lo que le habían hecho a su hermana. La Biblia nos dice que Absalón no le habló a Amnón por 2 años. 2 años. 2 hermanos vivían en la misma casa sin dirigirse la palabra. Ese sí que es un problema. Es una mecha que se consume lentamente. ¿Y sabes qué hizo David al respecto? Absolutamente nada. Si David hubiera ayudado a Absalón a manejar su ira, habría sido como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, pero no lo hizo. Entonces un día Absalón y Amnón salieron juntos, y Absalón mató a Amnón y luego huyó. Así que ahora David tenía un hijo exiliado que con el tiempo se levantó en rebelión contra él, lo expulsó de Jerusalén por un tiempo, y su revuelta terminó en su trágica muerte. Y cuando Absalón murió, ¿sabes lo que hizo David? Absolutamente nada. Así que podemos ver un patrón aquí. Ese es un hombre con habilidades de liderazgo extraordinarias,
pero que fue sumamente pasivo y negligente en su relación con su familia. Si tan solo hubiera tomado las habilidades que aplicó con tanto éxito en su trabajo y las hubiera aplicado a su familia, a su hogar, la historia pudo haber sido muy diferente con la gracia de Dios. Porque entonces para su familia habría sido como la luz del amanecer y como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí podemos aprender de David por contraste, por el mal ejemplo. Y este es mi desafío para los padres que están escuchando este mensaje hoy. ¿Te comprometerías hoy delante de Dios a practicar un liderazgo efectivo en tu hogar por la gracia de Dios y con su ayuda? Se nos ha dado dos imágenes de cómo se ve ese liderazgo. Un liderazgo que es como la luz del amanecer y que es como la lluvia que hace brotar la hierba. ¿Te comprometerías por la gracia de Dios a practicar ese tipo de liderazgo que traiga ese tipo de impacto en la vida de tu esposa, de tus hijos e incluso de tus nietos? Y sabes, quizá tu familia sea muy difícil e incluso disfuncional en este momento, tal como claramente lo fue la familia de David. Pero tu llamado es a que tu esposa y tus hijos tengan esperanza porque tú los estás liderando. Que puedan florecer y crecer porque tienes tus manos firmes en el timón de la vida de tu familia. No seas pasivo. Conoce lo que está pasando en la vida de tus hijos y ejerce el liderazgo que Dios te ha confiado a ti. Aun si eso puede implicar que haya necesidad de una intervención. Puede implicar que tengas que establecer nuevos estándares esta semana. Puede implicar que tengas que sentarte con un hijo o una hija y decirle, tengo que decirte que le he fallado a Dios y te he fallado a ti al no darte el liderazgo que necesitas en esta familia y lo lamento. Pero ahora debemos tomar un rumbo nuevo y diferente y cuando lo hagamos será para tu bien. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Un hombre conforme al corazón de Dios. Colin, tenemos un gran recurso que nos gustaría mencionar a nuestros oyentes. ¿Puedes hablarnos sobre el folleto ¿Puedo estar seguro de que iré al cielo? Claro, creo que muchas personas piensan, bueno, espero ir al cielo, tal vez lo logre, tal vez logre llegar allí o algo así, pero ¿puedo estar realmente seguro? La historia del ladrón en la cruz es maravillosa en este sentido, porque Jesús le dio certeza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tienes un ser querido, alguien por quien te preocupas y que aún no tiene una comprensión clara de la fe en el Señor Jesús, este folleto, ¿puedo estar seguro de que iré al cielo?, le ayudará a entender qué significa tener fe en Cristo. Es breve, muy sencillo y está basado en la historia del ladrón en la cruz. Me encantaría que pudieras tenerlo en tus manos para dárselo a alguien a quien amas, alguien que necesita claridad en cuanto al Evangelio, para que experimente la alegría de tener la seguridad de ver a Jesús algún día cara a cara. Puedes descargar este folleto en abrelabiblia.org/libros de manera gratuita. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, significa estar lleno del amor de Dios. Significa ser leal a los demás y significa liderar de una manera que anime a los demás. Y entonces, en tercer y último lugar, significa que te apoyes en las promesas de Dios. La verdad es que no puedes entender a David sin antes llegar a 2 de Samuel 7 y la gran promesa que Dios le dio a David. Esta promesa de Dios a David fue sin duda el evento más importante en toda la vida de David. Es interesante que Dios le haya dado esta maravillosa promesa del Redentor que nacería de la casa de David, en uno de los momentos de mayor decepción en la vida de David. Natán acababa de anunciar que David no sería el encargado de construir el templo, y eso debió haber sido desgarrador para David, porque ese era su sueño. Y ahora, en estos últimos momentos, quiero dirigirme a los hombres que se sienten decepcionados y desanimados en la vida. No estás viviendo tu sueño. Las cosas no han salido como esperabas en cuanto a tu familia, y en este momento ni siquiera eres la persona que hubieras querido ser. Quiero que miremos la promesa de Dios a David en 2 de Samuel 7, versículos del 11 al 14, donde Dios dice: El Señor también te hace saber
que te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, no lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta promesa hace referencia a que del linaje de David su descendencia sería establecida y que el reino de Dios sería instituido por uno que vendría de ese linaje, el Redentor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora pensemos en lo que esto significó para David mientras se enfrentaba a la decepción. Estaba pensando que no podría lograr todo lo que le habría gustado en su vida, que las cosas no se habían dado como esperaba, que las oportunidades que habría querido aprovechar no se iban a dar, y estaba luchando con todo esto. ¿Y qué hace Dios? Le trae la promesa del Redentor y le dice: David, aún queda más por venir. Piensa en eso. Cuando miras tu vida, tu familia, tu trabajo, la iglesia, el mundo, estás mirando un trabajo en proceso, en progreso. Es como estar dentro de una casa en medio de una remodelación. Vemos a los hombres trabajar y lo que vemos es un completo desastre. Si el albañil abandona el trabajo a mitad de camino, sería un desastre total. Pero sabes que lo que ves ahora no es el resultado final, y ese conocimiento te ayuda a seguir adelante. Y la forma en que puedes soportar todo ese desorden es apoyándote en la promesa de que el albañil terminará su trabajo. Cuando Dios comenzó una obra en tu vida, su compromiso inquebrantable fue que la llevaría a término. Se compromete a terminar lo que comienza. Lo que eso significa es lo siguiente: cada hombre que escucha este mensaje y que pertenece a Jesucristo, un día reflejará su gloria por completo. Eso es asombroso imaginarlo, pero es la promesa del Evangelio, que todo hombre que escucha este mensaje y que pertenece a Jesús, un día reflejará por completo su gloria. Apóyate en eso. Dios tiene más gracia por venir para ti. Hay aún más cosas que Él tiene que hacer, y cuando las haga, te sorprenderán con gran gozo. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Estar lleno del amor de Dios. No puedes vivir esta vida sin que el amor de Dios por ti nazca en tu interior. Ser leal a tu esposa, proveer un liderazgo que refresque y renueve, y apoyarse en las promesas de Dios de que un día habrá más gracia por venir. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Colin, la verdad de que la promesa de Dios es más grande que nuestro pecado realmente transforma la vida. Así es, la gracia de Dios es más grande que mi pecado. Esa es una noticia maravillosa. La Biblia dice que el pecado reinó. Eso es en tiempo pasado para el creyente, porque en Cristo reina ahora la gracia. Lo que eso significa es que el pecado sigue siendo enemigo del cristiano, pero la Biblia dice que ya no será su amo. Esa es una buena noticia, ¿no es así? Si deseas escuchar este programa o cualquier otro, visita abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos qué significa ser una mujer piadosa.